Le había yo anunciado al arranque que está con nosotros y estaría visitándonos el vicefiscal encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción en esta entidad, el doctor en Derecho Edgar Rodolfo Núñez Urquiza. Él, a través de Berenice Álvarez, quien es su vocera, desde el viernes, ¿verdad, Beren? Nos habían solicitado un derecho de réplica en relación a la charla que sostuvimos en esta misma cabina, en este mismo espacio, con el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, Raúl Israel Hernández Cruz. Si te parece, Edgar, pues vamos a lo que es el derecho de réplica. Me imagino que traes algún posicionamiento, algún explicativo, y ya al final, si tú lo permites, pues entraremos a una charla. Te escuchamos. Bienvenido antes que nada. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un gusto y un placer estar en este programa que he venido siguiendo durante pues ya muchos años, desde que inició, y pues obviamente aplaudo la labor periodística que genera usted, porque lo he seguido y creo que es un excelente comunicador. También pues vengo a ejercer un derecho de réplica, muy importante en este caso, y pues previo a ello quisiera pues señalar mi respeto y afecto y mucho respeto en el sentido de la actividad que desarrolla el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y la labor que realiza la comisión, la cual pues creo que ha sido ardua y es complicada. Sin embargo, en el caso concreto pues me gustaría ejercer un posicionamiento y pedir más que nada el hecho de manejar las circunstancias del proceso que está llevando la Fiscalía Anticorrupción, lejana a cualquier vínculo político, cualquier vínculo relacionado con actividades propias o personales, o también pues injerencias de otras dependencias, ¿no? En este caso de la Fiscalía General. Me gustaría que las acciones o que los parámetros que se vayan llevando no sean tendientes a apoyar la moción que busca o las acciones que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado al afectar los derechos laborales y personales del personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ¿no? Uh-huh. En base a eso, mi posicionamiento es que la información dada es incorrecta y que además viene viciada con algún tipo de pues datos falsos y pues una cuestión de parcialidad en la información dada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente este debate o estos señalamientos no los vamos a resolver ni el presidente de la comisión, ni el de La Voz, ni mucho menos lo vamos a resolver ante los medios de comunicación. Nuestra labor es informar y darle certeza a la ciudadanía qué es lo que está pasando, ¿no? Más que hacer comentarios propios o sujetos a algún pues amiguismo, algún acto parcial, ¿no? Sin embargo, pues quiero hacer del conocimiento que efectivamente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra realizando sus actividades sin ni siquiera muchas de las personas que se encuentran en esta Fiscalía están recibiendo ya desde hace 2 quincenas el pago correspondiente a la actividad que están realizando. Y no es en el caso, como lo ha indicado el presidente, que existimos o hay autoridades de facto, o como lo ha dicho calificativamente, lo cual yo pediría más respeto al personal, que no se califique de forma directa y que no se les diga ex servidores públicos o en su caso pues personas civiles armadas que están tomando acciones, ¿no? Nosotros, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuentan con cada uno de los personajes que se les ha señalado que no pertenecen a la función, pues cuentan con su juicio de amparo pendiente para resolver, ¿no? A reserva de que sigas, Edgar, me está escribiendo bueno, pues me imagino que es tu amigo. Sí, un saludo. Raúl Israel Hernández Cruz dice: estimado Teodoro, me encuentro en las inmediaciones de Irradia y si Edgar Urquiza lo acepta, podemos abrir una mesa de debate en este momento. Estoy escuchando que Edgar se encuentra en el estudio y pues de una vez podemos ampliar esta discusión. Si aceptas, él puede acudir a esta cabina, pero tú tienes el derecho de réplica y y él solicita, si tú aceptas, él podría visitarnos en cabina. Quisiera dar primero la posibilidad del derecho de réplica completo. Ya me lo había pedido algún otro medio de comunicación. Yo no lo estoy pidiendo, es un mensaje de Raúl en este momento. Sí. Termina y si aceptas, que espere tu derecho de réplica y él dará
contrarréplica. Muy bien, sí, sin Bueno, problemas. adelante. Entonces, si me auxilias, Cristian, para cuando llegue el ombudsperson, abrirle la puerta. Te escuchamos, Edgar, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en este caso, en esta sinergia que estamos llevando a cabo, pues nosotros tenemos un juicio de amparo pendiente de resolver en todos y cada uno de los servidores públicos que nos encontramos en esta pues situación inadecuada en la cual nos ha posicionado la Fiscalía General. Y también quiero hacer alusión que por cuanto hace a mí, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, yo cuento con un juicio de amparo radicado ante el Juzgado Quinto, y obviamente pues también lo debe saber el titular de la comisión, que esto pues está sub iudice, a reserva de que se resuelva el juicio de amparo respectivamente. Aunado a ello, él ha hecho señalamientos de la suspensión en la cual nos encontramos, o la suspensión provisional en la cual se encuentra pues radicada este juicio de amparo, en el cual se me negó la suspensión. ¿Qué es subyúdice para que podamos entenderlos todos? Que está sujeto a que resuelve el órgano jurisdiccional al final del juicio, ¿no? Bien, perfecto. O sea, que el que va a decidir eso es el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, en este caso, pues, en mi suspensión no habla de actos consumados, y eso quiero que sea muy importante, porque sujeto a lo que establece esta situación de los actos consumados, quiere decir que el acto se haya materializado completamente. En el caso concreto, en mi suspensión, la particular del expediente 1291, claramente no habla que el acto se encuentra consumado. Y creo que es un error y una falta de información de forma correcta llevada por el presidente de la comisión al establecer que ya se consumaron los actos. Si él empezó a circular mediante YouTube una cuestión en la cual se encontraba... ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Un abrazo, me da mucho gusto volverte a ver. Entonces, te escuchamos, Edgar. Señaló de forma directa dentro de la suspensión que eran actos consumados, pero en la suspensión que hace referencia no habla de que los actos se encuentren consumados, sino de forma concreta señala que se va a resolver lo que sucede hasta el final del juicio, esto es, hasta el momento en el cual se resuelva el juicio, se va a verificar los actos en los cuales es solicitado que son actos reclamados, toda vez que el resolver el fondo del juicio traería como consecuencia, más bien resolver la suspensión traería como consecuencia resolver el fondo, ¿no? Sin embargo, pues en el caso concreto, pues eso no afecta que se siga realizando las funciones de forma directa, tomando en consideración claramente que en este caso, pues yo cuento con una suspensión de carácter administrativa, que he escuchado claramente que se establece que los actos deben de estar consumados o que no surten sus efectos si los actos se encuentran consumados, pero esa cuestión no la va a resolver ni el de la voz ni ninguna persona. Quien es la única persona que va a sostener o va a resolver este punto es el propio Tribunal de Justicia Administrativa. No podemos hacer presunciones o exclamaciones que no se encuentran dentro de la circunstancia jurídica y el debido proceso, toda vez que quien va a resolver esto con base al debido proceso, con base a los incidentes, con base al final del juicio administrativo es ese Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, el señalar que los actos son consumados es una apreciación que solamente se tiene y que lo va a resolver es el Tribunal de Justicia Administrativa. Por otro lado, y obviamente pues veo que ya se encuentra aquí el presidente de la comisión, yo quisiera señalar claramente que es pues impreciso el establecer que al estar cesados en términos de los que establece el artículo 123, inciso B, fracción 13ª, en la cual establece que las personas pertenecientes a la seguridad pública, en especial los agentes del Ministerio Público, en el caso de pues ser removidos de su cargo, no podrán regresar a tomar funciones. Es muy importante este punto porque pues obviamente no lo decidimos nosotros, lo decide un órgano jurisdiccional. Sin embargo, es claro y preciso señalar que claramente dice el artículo que han hecho de referencia que pues de alguna otra forma eso es salvo o sucederá en primer caso cuando el servidor público ya no cumpla con los requisitos para ejercer el mismo, y segundo caso, se haya determinado su responsabilidad administrativa. Para que se justifique esa responsabilidad administrativa, evidentemente no puede ser una remoción de manera pues discrecional o señalada por una persona sin tomar en consideración el debido proceso.
para que a alguien se le genere alguna falta administrativa o genere una responsabilidad de carácter administrativo en el caso de ser servidores públicos, pues estaremos hablando claramente de que se debe llevar un juicio tal y como establece el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, que debe haber un ente instructor y otro ente pues que gestione y que resuelva, dándole el ejercicio de la defensa y pudiendo pues justificar al servidor público qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces considero que esta situación en la cual nos encontramos pues una situación que no se va a resolver más que en los tribunales y que pues la calificación o la calificación que se le puede estar dando de autoridades de facto creo que es pues inadecuada, creo que se sujeta solamente un punto para mediatizar las circunstancias en las cuales se encuentre el ejercicio de la función de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y que definitivamente pues no somos una autoridad de facto como ha calificado. Pediría pues que no se califique, porque la única persona que podía emerger este tipo de calificativos tendría que ser la autoridad jurisdiccional en una determinación clara y precisa en la cual se establezca claramente pues que seríamos una autoridad de facto. Las autoridades de facto son las autoridades que emergen con el poder, con el uso de la fuerza, ¿no? Y que no están legitimadas en el ejercicio de sus funciones, de su derecho y en el ejercicio obviamente de las atribuciones que le establece la ley. Sin embargo, en el caso concreto, pues yo quisiera señalar que para el ejercicio de mi encargo de despacho, pues tenemos a la norma a nuestro favor y que la determinación emitida o el nombramiento de un supuesto fiscal anticorrupción no se encuentra establecido entre los parámetros de la ley, en virtud de que dicho personaje no cumple ni con los parámetros, ni con la experticia, ni con la actividad propia para pues poder tener el derecho a ser fiscal especializado en combate a la corrupción. Y aunado a ello, pues evidentemente mi encargo de despacho está sujeto a que de ninguna manera se me notificó, y no soy un personal, una persona, un servidor público de confianza, porque hablar que fuera un personal de confianza estaríamos señalando que nos encontraríamos en un parámetro en el cual no procuro o no realizo actividades de investigación. El servicio de carrera establece cuál es la actividad que va a realizar un agente del Ministerio Público, un perito o un policía. Entonces yo he estado sujeto al servicio de carrera desde hace 15 años, llevo siendo agente del Ministerio Público desde hace 15 años, coordinador de homicidios y feminicidios de pues 2 regiones del estado, llevo pues 5 años siendo fiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y no pueden inventar que yo soy un personaje de confianza, una persona de confianza. ¿Por qué? Porque mi nombramiento está sujeto al servicio de carrera. Para ingresar al mismo tuve que haber realizado mis actividades de acreditar mis exámenes de control de confianza, que es parte del sistema de carrera, y además, tal y como establece el artículo 32 y 31 del Reglamento Interior de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, claramente dice que el vicefiscal adjunto se encargará de la procuración, investigación de los delitos y en manera general todo lo que está sujeto al servicio de carrera, porque así lo señala el propio artículo 123, inciso B, fracción 13ª. Entonces, pues ese es el derecho de réplica al aspecto. Estamos en funciones, los servidores públicos, yo he emitido un acuerdo en el cual los servidores públicos que señalan que de manera concreta, pues consumadamente, de alguna forma, pues pronunciada sin tener pues la certeza en ese aspecto, pues de forma concreta se está manejando esa situación. Sin embargo, yo he validado sus nombramientos, yo he validado sus funciones, ya hice los trámites respectivos ante pues, el Sistema Nacional de Procuración, nos valida la Confederación de Fiscales Anticorrupción, nos valida el Sistema Estatal Anticorrupción y nos valida pues la sociedad en la cual nos encontramos trabajando y hemos trabajado. Yo lo único que pediría sería mucho respeto al personal, porque pues yo ya hice 5 denuncias públicas, y qué bueno que se encuentra aquí el presidente, porque en 5 ocasiones demandé públicamente la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda intervenir, solamente puede intervenir por la presentación de una queja física o mediante los medios electrónicos, el pronunciamiento de una queja pública, una denuncia pública, para que se intervenga en relación de los derechos laborales del personal, y pues no ha habido intervención de forma directa, razón por
por la cual acudimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar la intervención y pues a la Fiscalía General de la República a indicar qué era lo que estaba pasando con pues cuestiones que salen obviamente de la situación en la cual nos encontramos. Pero bueno, si ya se encuentra aquí el presidente, pues yo dejaría a escuchar lo que él considera, respetándolo, obviamente pediría respeto en ese aspecto, porque en la entrevista en la cual anteriormente estuvo, la verifiqué y creo que tampoco es pues adecuado que se estén señalando o afectando la dignidad del personal de la Fiscalía, porque cada vez que se pronunciaba con esto, pues hacía una mueca de alegría o de sonrisa, lo cual yo creo que no es objetivo ni leal y pues yo lo respeto, sé y apelo obviamente a su objetividad y su respeto a la ciudadanía, entonces por eso pues bueno, estoy aquí para contestar las cuestiones. Bien, gracias. Entonces, ¿no? Cumplido el derecho de réplica, nada más es lo que quisiera yo aclarar. Voy a obviar ahorita el corte comercial, el tema obviamente es importante. Raúl, antes que nada, bienvenido, muy buenos días. Vamos a pedirles nada más un favor. La sociedad lo que necesita es información y no clases de jurisperitos ni de derecho. Queremos entender qué sucede, sí sabedores de que esto se resuelve lógicamente en tribunales, pero pues aprovechando el que ambos se conocen, creo que son viejos conocidos, podamos atender lo que la sociedad necesita. Raúl, entonces, no es contrarréplica, solicitaste estar presente aquí frente a Edgar Rodolfo, insisto, viejo conocido de ustedes, te escuchamos y vamos a ir intercambiando puntos de vista sin entrar a un debate ni arrebatándonos el micrófono. Si me permiten, coordino y adelante, Raúl, con tu expresión. Breves los conceptos para obviamente… Agradecerte, Teodoro, la oportunidad que me das, que en estas circunstancias me recibas aquí en tu estudio. Un saludo a tu audiencia y agradecerle también a Edgar Urquiza que esté dispuesto a que podamos compartir la información en virtud de la cual yo sostengo que la autoridad que ejerce no es pública sino de facto. El punto a dilucidar se reduce concretamente a determinar si Edgar Urquiza puede o no ejercer el cargo de vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción y a título de qué. Él ha establecido que cuenta con una suspensión administrativa. Yo tengo en mis manos esa suspensión a la que ha hecho referencia. Es dictada por la primera sala, el juicio 250/2023. En esta resolución, el 10 de octubre de este año, se le concedió una suspensión y voy a leer la parte que no es algo que yo esté inventándome, sino que lo dice la resolución. Dice que esta suspensión puede ser posible siempre que se analice que la medida suspensional no contravenga disposiciones de orden público, 1, y 2, que no se contravenga el interés social. Al presentar su demanda, ahí lo que hizo el magistrado que le dio esta suspensión es ponderar, dice, la apariencia del buen derecho a favor del promovente como un presupuesto para que se le dé esta suspensión, que una suspensión, Teodoro, como tú pediste una explicación un poquito más simple, no es otra cosa sino detener los efectos de un acto que le afecta al que va pidiendo justicia ante un juez. En este caso de Edgar Urquiza, vicefiscal. De detener los efectos de un cese, una destitución, una remoción, una terminación de los efectos de su nombramiento. Eso fue lo que le pidió a un tribunal de justicia administrativa local y esto es lo que le dijeron en este documento. Ahí se dijo que bajo protesta de decir verdad, él mencionó que los actos no habían sido ejecutados y que por lo tanto, aunado a ello, la medida suspensional solicitada no conculcaba, lo que mencioné hace un rato, disposiciones de orden público, así como tampoco se afectaba el interés social. Y por eso le dicen, se te concede la suspensión del acto para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran. E incluso para los efectos de que las autoridades demandadas o incluso aquellas a las que no adolecen o tienen ese carácter se abstengan de ejecutar los actos por esta vía impugnados. Más adelante, el propio tribunal dice que él acreditó el derecho de que detuvieran los efectos de esta destitución a que se le conceda la suspensión con la manifestación, esto es importantísimo,
bajo protesta de decir verdad que realizó en la demanda de análisis. ¿Por qué es importante esto? Porque en las demandas la protesta de ley significa que vas a dar todos los antecedentes necesarios en los hechos para que precisamente te reconozcan el derecho que vas a alegar. Ahorita regreso a este punto. Cerró diciéndole el magistrado que le dio la suspensión: no obstante lo anterior, la presente suspensión no surtirá efecto legal o material alguno si los actos o resoluciones impugnados ya fueron ejecutados, pues estaría en presencia de un acto consumado. Él, en su exposición, que escuché con mucho detenimiento, ha sostenido de manera inconsistente que no están ejecutados los actos. Y tiene razón al sostener que eso a mí tampoco me toca decidirlo, le toca a los jueces. Bueno, decía lo de la protesta de ley. En su demanda, que aquí también la tengo, la podemos leer si el tiempo nos lo permite, en ninguna parte refiere que había promovido antes un juicio de amparo, el número 1291/2023, que tocó conocer a un juzgado federal, cuya jurisdicción está por encima de la jurisdicción de un tribunal de justicia a nivel local aquí en Morelos. Ahí la juez quinto de distrito, fíjate cuándo, el 20 de septiembre de 2023, es decir, 20 días antes de que le dieran esta suspensión, en la que no dijo lo que voy a decir, se dice: la medida es procedente de una manera muy similar, dice, siempre y cuando la destitución o remoción del cargo no se haya concretado materialmente, porque de haberse efectuado, en este caso no sería legalmente factible otorgar efectos restitutorios, pues la legalidad del acto sería materia del estudio en el fondo del asunto, es decir, como nos lo ha venido a referir en esta mesa. Y también se dijo, se hace la aclaración de que la presente medida cautelar no tendrá efectos si a la fecha el quejoso, es decir, el 20 de septiembre, ya no se encuentra desempeñando el cargo, esto es, si materialmente ya fue removido. Él se inconformó en contra de esta resolución. ¿Por qué se inconformó? Porque estaba ejecutado el acto reclamado. No es algo tampoco que yo introduzca en la discusión como algo que no se sostenga en algo que ya fue revisado, no por un juez federal ni por dos, por 3 magistrados federales de última instancia que al resolver la queja que él mismo planteó, la queja 251/2023, que cayó en el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º circuito. Ahí, fíjate cuándo, el 28 de septiembre, recordemos que la del juicio administrativo fue hasta el 10 de octubre. El 28 de septiembre, en una resolución, esto es, insisto, por un tribunal de última instancia cuya jurisdicción está por encima de la jurisdicción de un tribunal local, ahí, ante el planteamiento que les hizo Urquiza en el sentido de que, oye, sin importar que esté o no cesado, conforme a las nuevas reglas del amparo, me tienes que dar la suspensión con efectos restitutorios. Y le dijeron que tenía razón. Esto es muy importante, fíjate, leo, es el párrafo 10. Dice, asiste la razón al recurrente al afirmar que, y se citan una serie de artículos, sí es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, por lo que no resulta determinante el hecho de que el acto se hubiera efectuado o consumado. Pero le dicen, a pesar de eso, no te podemos dar la suspensión. Y este párrafo deja sin lugar a dudas, de manera incontrovertible, que nos guste o no, esté bien o no, el licenciado Edgar Urquiza se encuentra destituido del cargo de fiscal y esto se ha materializado. Es el párrafo 11, lo voy a leer textual. En efecto, si bien de conformidad con los dispositivos invocados y contrario a lo sostenido por la jueza de distrito, sí es posible restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Fíjate lo que dice a continuación, hasta lo pone en negritas, no sé si la cámara lo puede ver, aquí se dice, con independencia de que la destitución se haya concretado. Es decir, para el 28 de septiembre ya 3 magistrados federales le dijeron que el acto se encuentra ejecutado. Y le dicen,
Es cierto que en el caso particular, este órgano jurisdiccional estima que razonablemente no resulta de todos modos procedente concederle la suspensión con los alcances que él pretende, es decir, para que siga ejerciendo el cargo, con los efectos restitutorios, y se le permite ejercer el cargo en caso de que se le hubiera separado del mismo. En tal virtud, esta es la razón, lo que sigue, de concederse la suspensión en los términos que la cosa pretende, es decir, Edgar Urquiza, se afectaría el interés social, es decir, ya no es tema si están consumados o no, sencillamente se afecta el interés social. ¿Te acuerdas que en la resolución del Tribunal Administrativo dijimos que no se la podían dar, se afectara el interés social? Aquí lo está diciendo no un magistrado local, que con mucho respeto lo digo, sino 3 magistrados federales de última instancia con jurisdicción sobre ese propio tribunal, y ahí se le dijo que se afectaría el interés social al permitir al quejoso, Edgar Urquiza, continuar en un cargo de procuración de justicia en el estado de Morelos, como lo es el de vicefiscal anticorrupción adjunto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esto fue el 28 de septiembre de este año. Luego, al resolver la juez sobre la suspensión definitiva, lo único que ella hizo fue acatar, precisamente como es un tribunal federal de última instancia integrado por 3 magistrados federales, la jueza de distrito no pudo resolver otra cosa, y ahí con toda puntualidad se dijo, atendiendo al criterio tomado por el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º circuito, y se citan los datos, este órgano jurisdiccional determina improcedente conceder la suspensión con los alcances pretendidos por el quejoso, esto es, con efectos restitutorios, y que se le permita ejercer en el cargo. La razón, debido a que de concederse la suspensión en los términos que la parte quejosa pretende, se afectaría el interés social al permitir al quejoso continuar en un cargo de procuración de justicia, como lo es el de vicefiscal anticorrupción adjunto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por lo tanto, más adelante se dice, se niega la suspensión definitiva para que no sea separado, cesado, removido, destituido en el cargo de vicefiscal anticorrupción. Le dicen la jueza de distrito que no pasan desapercibidas. Yo también escuché hace un momento y en todas las entrevistas de manera muy consistente, el licenciado Edgar Urquiza ha dicho, lo que pasa es que no tenía, la persona que nombró al hoy fiscal anticorrupción era incompetente, no reunía los requisitos, el procedimiento que se siguió para mi destitución violó una serie de formalidades, tampoco tenía competencia. Yo en eso, en este momento, no quiero entrar a esa discusión porque la propia juez le dice, las manifestaciones del quejoso en relación a que quien emite el cese de su cargo no tiene facultades para hacerlo, así como que la legalidad de la determinación e incluso su notificación, hace un momento nos hablaba de que estuvo mal su notificación, de que no eran correctas. Bueno, pues la jueza le dijo, esas alegaciones corresponden al tema de fondo a resolver, que no puede ser analizado en una suspensión definitiva, es decir, en la sentencia principal, pero para efectos de detener su cese, eso en este momento no le es apto para tales efectos. También he escuchado, no en este momento, en una entrevista que Edgar Urquiza hizo el viernes pasado en Radio Fórmula en torno a una serie de pruebas que en su concepto demostraban la ilegalidad con la que se trabajó su cese. Aquí también la jueza las tuvo a la vista, él las incorporó y le dicen al licenciado Edgar, tampoco pasa por alto las pruebas documentales que adjuntó en sus escritos, los refiere, con los cuales pretende demostrar que el 13 de septiembre de 2023, a la fecha en que se emite la determinación, seguía realizando actos bajo las funciones de vicefiscal adjunto, porque lo cierto es, como ya se explicó, si bien la suspensión se le otorgó para los efectos de que en el supuesto de que no se hubiera materializado, que ya vimos que sí, continuaría en su cargo y le dicen, pero las razones que hoy se te dan para negarte la suspensión se sustentan en una determinación distinta, es decir, que se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Y ya nada más para finalizar, porque también ha sido consistente en señalar que puede seguir al amparo de la resolución administrativa actuando como encargado de la Fiscalía Anticorrupción, luego de la ausencia, la salida del maestro Juan Salazar. Fíjate qué interesante que ninguna de sus declaraciones ha dicho lo que dijo ya una jueza federal en esta misma resolución. ¿Por qué? Porque él le pidió a la jueza que detuviera los actos reclamados consistentes en que el nuevo titular, es decir, Isaías Rodríguez, se abstenga, lo dice la resolución, no yo,
se abstenga, lo pongo aquí en el cuadro, se abstenga el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a ejercer facultades en dicha fiscalía y se abstenga el licenciado Carlos Montestello, fiscal regional metropolitano o la persona que lo sustituye, incluyendo el titular de dicha área, de realizar designación y o nombramiento de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. ¿Qué le dijo en torno a esto? Y que, por cierto, de esto nada se dice en la resolución administrativa, por tanto, esto es ya, no admite otra interpretación. Dice, respecto de detener el nombramiento de Isaías Rodríguez como fiscal anticorrupción, es improcedente otorgar a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto que reclama, toda vez que los efectos para los que la solicita son materia del fondo del juicio de amparo y no del incidente que nos ocupa, pues de concederse la medida suspensional se darían efectos restitutorios propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente. Por tanto, se niega la suspensión definitiva solicitada. ¿Contra qué? Contra que Isaías Rodríguez pueda continuar y ejercer el cargo de fiscal anticorrupción. Estas son las manifestaciones que quería realizar. Para finalizar nada más, porque insisto, esta última resolución se dictó el 9 de octubre de este año 2023, es decir, un día antes de cuando obtuvo una resolución de un tribunal inferior al que se encuentra vinculado a lo que ya ha decidido fáctica y jurídicamente, no nada más una jueza de distrito, sino además 3 magistrados que integran un tribunal colegiado que es de última instancia. Creo entender por qué omitió relatar en su demanda, que hizo bajo protesta de decir verdad, que ya había instado la acción constitucional de amparo para frenar su destitución y cese. Y es que si lo hubiera hecho, como tiene que ya resolverse, ese juicio contencioso es improcedente. Te leo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, para no quitar más tiempo. Juicio contencioso administrativo es improcedente cuando el actor, antes de presentar la demanda relativa, promovió juicio de amparo indirecto reclamando los mismos actos cuya nulidad demandó. Hasta aquí mi participación, Teodoro, muy agradecido de la oportunidad y atento a que podamos continuar con este análisis. Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, primeramente, antes que nada, pues me sorprende obviamente la intensidad y el bagaje con el cual cuenta de tanta información el presidente de la comisión relacionada con los amparos. Sin embargo, pues me extraña o me sorprende que pueda contar con mi demanda de carácter administrativo, porque creo que él va a señalar, o lo ha venido señalando, que el artículo 52 de la Ley de Transparencia lo ampara al respecto, pero eso es hasta que la sentencia ya esté emitida, hasta que el proceso sea terminado. ¿Por qué? Porque yo como investigador, en este caso de diversos delitos en los cuales involucran a personas que pueden cometer algún tipo de hecho en responsabilidad administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa nos niega completamente la información hasta terminar o hasta emitir una sentencia respectiva. Me sorprende que hasta diga cuento con la demanda, cuento con el documento de la suspensión, lo cual pues es inadmisible, pues lo cual nos deja ver obviamente pues que él se encuentra o pareciera que le turnan las acciones para que él las conteste, porque creo que tiene bastante conocimiento del contenido de la misma, desconozco por qué. Sin embargo, quisiera darle contestación muy sensiblemente, y pues obviamente pues yo aprecio el motivo por el cual quiere estar acá y controvertir cuestiones que no las vamos a resolver nosotros, y que desconozco la intención o la acción que él tenga por venir aquí y todavía quererme interrumpir cuando estoy tratando de darle explicación. Y yo no lo interrumpí en ningún momento, pero pues yo nada más pediría respeto a mi persona y sobre todo a los servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo que él dice son interpretaciones de cuestiones que no están resueltas, que para que estén resueltas es una opinión de él. ¿Por qué? Porque inclusive en la suspensión claramente señala y establece de forma directa que va a ser materia del fondo y que la suspensión es una cuestión que no puede resolverse porque traería como consecuencia sobreseer o terminar el juicio.
él quiere inervar o hacer comentarios apológicos en su beneficio de una tercera persona, lo cual yo creo que pues es inaceptable. O sea, ¿por qué está cuestionando? Si él no quiere contestar algún requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, si él no quiere prestar la información respectiva de la Fiscalía Anticorrupción, de los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción, pues lo entenderíamos, lo respetaríamos, pero pues obviamente tendríamos que ejercer las acciones que conforme a derecho corresponda, y cada quien es responsable de las omisiones que él tiene en el ejercicio de su encargo. A ver, el tema de la suspensión. La propia suspensión se pronuncia al respecto y dice que yo no puedo resolverlo porque es parte del fondo, entonces traerá como consecuencia sobreseerlo. Y además de ello, pues me sorprende que si dice que si tiene mi demanda de juicio administrativo, pues debe saber claramente que la demanda fue presentada a tiempo anterior al dictado de la suspensión y que surte los efectos del momento en el cual ejerzco mi derecho, y además de ello, los actos son completamente distintos, y él como jurisconsulto y experto en la materia, como él, pues yo lo reconozco y lo aprecio porque he platicado con él en muchas mesas de trabajo al respecto y sé de su capacitación, claramente está tergiversando, manejando la información desconozco cuál sea su motivación, ¿no? Porque el venir aquí es una cuestión de motivación más que otra cosa, ¿no? En el aspecto en el cual podemos señalar claramente que los actos son distintos y que no es que quiera enervar o sublevar la circunstancia en que el Tribunal de Amparo es una autoridad superior a la autoridad administrativa. Es claro que cada uno ejerce sus actividades claramente en su materia. Ellos en violación a derechos, pues en alguna violación a un derecho fundamental en el ejercicio de alguna actividad, y mi demanda de amparo tiene múltiples actos reclamados, no solamente el acto por el cual pues demandé en materia administrativa. Yo demandé en materia administrativa un acto completamente distinto, y al momento en el cual se emitió la suspensión, pues ya se había pronunciado la suspensión provisional, pero yo desconocía que iba a resolver en el momento, y yo no omití, como él lo hace tendenciosamente y buscando obviamente pues señalar cosas que es que sigo insistiendo, nosotros no vamos a resolver esto en este aspecto, ¿no? Si él considera adecuado pues designarse defensor de los intereses de la Fiscalía General, pues tendrá que hacerlo en base a su responsabilidad de carácter administrativo, porque nadie puede someterse en defensor de alguna de estas personas, pero ¿por qué pronunciar cuestiones? El acto administrativo es completamente distinto, y yo pediría, y en este acto voy a pedir que mi demanda de carácter administrativo se mantenga en sigilo y en respeto a los datos personales que puede convalidar, o en su caso, pues previo continuar con la sesión, bajo protesta, decir verdad, nos señale el presidente de la Comisión de Derechos Humanos cómo lo obtuvo, quién se le entregó, y bajo protesta decir verdad, cómo es materialmente que se le entregó la misma. ¿Por qué? Porque contiene datos personales en los cuales él ha sustentado que pues va a proteger o que ha querido proteger. En el caso concreto, mis actos van en distinta autoridad. Entonces, no comprendo por qué en esta situación se quiera sostener en una argumentación que debe ser materia de resolver otro fondo, ¿no? Mis actos no están consumados porque yo demostré, y por eso en la audiencia respectiva no se pronunciaron con relación de estos actos consumados, porque sí, efectivamente, con distintos servidores públicos se pronunciaron y dijeron que los actos estaban consumados. Sin embargo, en mi caso particular, el juez de distrito no se pronunció con relación de estos actos consumados. Yo tengo la secuela probatoria clara y precisa y presentada ante el juez de control y presentada ante las autoridades pues de procuración en materia penal federal y acciones penales ya emergidas, en el cual se advierte que las documentaciones en las cuales me manejaron mi supuesto cese son falsas, en virtud de que el 20 de septiembre, cuando yo obtuve mi suspensión, el personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que se encontraba indebidamente ahí, maquiló y fabricó un supuesto cese, como lo tengo acreditado en la documentación, en una computadora, en un documento que rompieron con una firma pues caligráfica del propio Isaías Rodríguez Moreno, en el cual el supuesto cese era de fecha
21 de septiembre, cuando yo ya tenía mi suspensión. El acto no está consumado y son datos falsos, y era el motivo por el cual nosotros queríamos acudir a la Comisión de Derechos Humanos para investigar que los propios licitadores de la Comisión de Derechos Humanos se erigieron como defensores de una causa que no les correspondía, en virtud de que recibieron y circularon un documento notoriamente falso. ¿A qué voy con esto? El documento con el cual se sustentaron una supuesta queja o el ingreso o tratar de ingresar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presenta un documento de fecha 19 de septiembre firmado por Isaías Rodríguez Moreno, la cual presenta un sello, y esto es muy importante, y pues yo creo que el presidente debe conocer claramente la diferencia del sello de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el sello de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que son entes completamente autónomos. Y si usted puede ver su propia página, donde personalmente usted señaló que recibió la llamada casualmente de la propia supuesta Isela Lara, vicefiscal recientemente designada, pero lo cual está corroborado que fue prefabricado ese nombramiento posterior al ingreso a la Fiscalía, es que tenía un sello de donde cree, de la Fiscalía General. Eso está circulado y pues aunque lo quisiera borrar ahorita, ya está establecido dentro de todos los documentos y la investigación que se está llevando a cabo, en el cual se establece que presenta un sello de la Fiscalía General. Y quisiera hacer alusión de lo mismo, el pronunciamiento que hace con relación de la negativa en recurso de queja de mi suspensión fue anterior a la remisión del informe justificado. Y lo más grave en este caso, que pareciera que está auxiliando o encubriendo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos esta circunstancia, lo cual es pues lesivo. ¿Por qué? Porque cualquier justiciable puede estar sujeto al ejercicio indebido de la Fiscalía General del Estado de Morelos o, en su caso, en protección de la Comisión de Derechos Humanos. El nombramiento de esta supuesta Isela Lara circula en mi informe justificado sin sello, y te lo puedo dejar en este momento aquí. Este informe no tiene sello. Casualmente, el propio día 22 de septiembre a la 1 de la mañana, cuando acuden los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos con un nombramiento con sello de la Fiscalía General, inadmisible en ese caso, recibido y conocido por el titular, porque no creo que el área de comunicación social estuviera tuiteando en ese momento esa circunstancia, pues evidentemente es distinto al que obra en mi informe justificado y en el informe previo y justificado de todos los servidores públicos, que ese nombramiento no porta ningún sello. No me imagino que haya tres nombramientos de un servidor público al respecto. Yo nada más quiero señalar de manera concreta, y es que esto es jurídico y a lo mejor pues va a ser complicado comprenderlo y comprender por qué no estamos es importante peleando en esta circunstancia, ¿no? El tema es que hay pues un proteccionismo de cuestiones que no deben de permear en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque pues el presidente no le hubiera parecido incómodo el hecho de solicitarle esta información si no se le hubiera solicitado de forma directa, cuando ya se le había solicitado desde fecha 16 de octubre del 2023, cuando se te había pedido la información y tú negaste, y ahora señalas que somos autoridades de facto cuando en ningún momento lo indicaste. Si a ti no te parecía esta circunstancia o considerabas que no estaba sustentada de derecho, lo hubieras hecho de conocimiento. Sin embargo, esperaste hasta el día en el cual acudimos a requerir de forma pacífica, y lo digo así porque lo que tú sustentas de decir que la gente entró armada y violentando el Estado de Derecho de tu dependencia es contrariamente falso, en virtud de que las 4 personas que ingresaron a la Comisión de Derechos Humanos eran 2 mujeres y 2 hombres. No he visto que tú circules o que con tu medio de seguridad me circules que efectivamente, y lo digo bajo protesta de decir verdad, y me gustaría que tú cuando lo contestes lo digas bajo protesta de decir verdad, porque somos abogados y sabemos que la protesta de decir verdad es muy importante ante un acto. Entonces, que la gente que ingresó tenía armas portando o amenazó o hostigó al personal de la Comisión de Derechos Humanos. La persona que ingresó es una persona en embarazo, está embarazada, no considero que una mujer con esas características vaya a considerar ser una agresión hacia el personal, es elemento de la Policía de Investigación Criminal. Ingresó, solicitó la información, y me gustaría, Teodoro, que pudieras ver o circular en tus redes el video que circuló en la propia comisión, donde el licenciado Ignacio Ceos Gutiérrez Córdoba le explicaba muy atentamente a la visitadora Karen Cid lo que venía a pedir. Nunca se le agredió, nunca se le dijo nada. Entonces, hasta este momento es cuando remite la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando la pudo haber remitido desde el principio.
¿Por qué? Porque sí hay un conflicto de intereses y de circunstancias en el presente caso. Yo respeto mucho al presidente de la comisión, pero todo lo que dice, en el aspecto en el cual dice que un alto tribunal y que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa pues son inferiores a él, no, tienen otra rama y en su momento va a conocer un tribunal superior y se va a determinar. Dice que 3 magistrados resolvieron que no me podían dar efectos restitutivos, pero esa es una interpretación que le da. Sí la veo y la conozco claramente, pero esa situación no es que me esté dando efectos restitutivos, y si tú te gustaría litigar el asunto de forma directa, pues lo podrías checar. Entonces yo no pedía respeto, ¿no? Yo no estoy mostrando cuestiones. Vamos a ver, ya los dos han tenido sin límite, ahora sí que sin límite de tiempo y sin caídas, su intervención. Vamos a darles el espacio 2 ocasiones más a cada uno, pero sí les rogaría yo que ocupáramos 3 minutos cada uno, para que podamos, pues el tiempo aquí nos va a consumir. Raúl, 3 minutos, por favor. Gracias. A ver, no hay que confundirnos. El tema aquí es si Edgar Urquiza puede o no seguir actuando como vicefiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, y a título de qué. Todas las demás cuestiones no son materia de la mesa que nos trajo el día de hoy aquí. Él sostiene que sí, al amparo de una resolución administrativa. Yo sostengo que no, porque esa resolución administrativa no detiene los efectos de su destitución, habida cuenta que tribunales de mayor jerarquía, jueces de distrito y tribunales de amparo, la misma situación ya la conocieron y la resolvieron. Por eso se le llama, es más, si tú revisas los expedientes a los que me he referido, son juicio de amparo administrativo, queja administrativa. Estamos inscritos en la materia administrativa y hay criterio inveterado de que la autoridad de las sentencias de los tribunales de amparo se extiende a toda la parte considerativa a la que me he hecho referencia. Creo que vale la pena decirle que cuál es la motivación, así expresamente hizo la pregunta de que yo esté aquí hablando de esto, pues muy sencilla. Yo soy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y a mí me corresponde velar por la libertad de toda la gente que tiene a su poder para que pueda investigar sin tener una autoridad formal. La seguridad, la integridad y la vida de mi personal cuando autoridades de facto. Él mismo en Radio Fórmula el viernes pasado públicamente reconoció que Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba era la persona a la que se refería a su suspensión negada porque estaba cesado y estaba consumado ese acto. Él mismo lo dijo el día viernes con Lili Sámano en Radio Fórmula. Entonces, aquí pareciera que lo que le importa, lo que le preocupa a mi colega Edgar Urquiza es ¿cómo es que yo me hice de esta información? ¿Por qué la tengo? ¿No le importa discutir el contenido material, jurídico y fáctico de lo ya resuelto? En eso tiene razón, por autoridades federales, por juzgados de amparo y tribunales federales, que insisto, debe su autoridad respetarse porque si no estaríamos ya en una condición verdaderamente complicada. Yo con mucho respeto y sin que esto implique desconocer la trayectoria ministerial del doctor Urquiza ni su honorabilidad, formación profesional o capacidad para ejercer el servicio público del Ministerio Público, creo que las conclusiones a las que está llegando parten de la confusión de 2 cosas distintas y que son propias del derecho constitucional y administrativo. Primero, la existencia de estos actos administrativos, nombramiento de Isaías Rodríguez como fiscal anticorrupción y su destitución como vicefiscal. Y segundo, que es lo que no distingue, la validez de esos 2 actos en torno a la competencia, forma y contenido. Respecto a lo primero, existen que están impugnados, pero ya le dijeron que sus efectos no pueden detenerse y eso lo debe de respetar. Bien, gracias Raúl. Por favor, Edgar, tienes 3 minutos. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, entonces entiendo que él convalida el nombramiento o él acepta el nombramiento de Isaías Rodríguez Moreno como fiscal especializado en combate a la corrupción, lo cual pues obviamente es extraño de saberlo porque al ser una persona, como lo indica, que tutela los derechos fundamentales y el debido proceso y los derechos de todos los ciudadanos, pues evidentemente tendría que estar en contra de dicha situación y pronunciarse y analizarlo. Sin embargo, siempre se ha erigido como defensor de ese nombramiento. El tema concreto aquí es, si yo puedo actuar, pues bueno, yo fui vicefiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, me nombró Juan Salazar Núñez.
De acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica o Reglamento Interior de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, yo tengo que cubrir las ausencias temporales o definitivas de Juan Salazar Núñez. De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 151, dice que en las faltas temporales del titular cubrirá el siguiente jerárquicamente establecido. Esto es, si Juan Salazar Núñez pidió una licencia y sigue vigente esa licencia porque así él mismo lo pronunció e inclusive circuló un escrito en el cual me dejaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y que para que esa renuncia fuera válida o ese premio tendría que haber sido presentado ante el Congreso, lo cual no puede ser presentado ante Andrés Montestello, quien era el encargado de despacho, porque atentaría con la autonomía. Mi pregunta es, ¿quién debería ser el encargado de cubrir dichas faltas temporales o definitivas? Porque a mí nadie me ha notificado, no me han iniciado un procedimiento administrativo, y lo quiero dejar claro y conciso: una destitución como está convalidando, aceptándola o trayéndola como auxiliador, encubridor, el propio presidente del el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues no es válida, porque para que se me dé baja debe seguirse lo que establece el artículo 123, inciso B, fracción 13ª, llevarme un procedimiento administrativo para que así se determine que he cometido alguna falta grave, y para que se lleve esto debe haber un procedimiento largo. Eso dice la ley. Si mi nombramiento es válido o no, pues evidentemente la propia ley me ampara, el reglamento interior de la Fiscalía, las propias normas de la Fiscalía General así me amparan, porque dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, claramente establece que en caso de alguna falta del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la persona que cubrirá sería la que establezca el reglamento, que en este caso es el fiscal adjunto. Nada más para terminar y para convalidar, y no se puede aceptar, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no va a aceptar los nombramientos indebidos, porque es claro y notorio que el nombramiento indebido de Isaías Rodríguez Moreno no cumple con los requisitos. Sin embargo, el presidente sustenta Bien. su legalidad. Vamos Gracias. a la última intervención de ambas partes, por favor. Tienes 3 minutos, Raúl. Gracias. A ver, yo no convalido ni ejerzo actos de encubrimiento de ningún nombramiento. Yo le atribuyo la autoridad y fuerza legal a los jueces federales de amparo. Y en el caso del nombramiento expedido a favor de Isaías Rodríguez como fiscal anticorrupción, la juez quinto de distrito, de manera muy clara, le negó a Edgar Urquiza detener los efectos y consecuencias de ese nombramiento a favor de Isaías Rodríguez. Pudo haber estado bien o mal, pudo ser legal o no, puede resultar cuestionable o no, pero lo cierto es que respecto de los efectos y consecuencias de ese nombramiento, con todos los vicios que le ha señalado, hoy, por virtud de una sentencia, están produciendo todos sus efectos y consecuencias. Yo soy un hombre de leyes, yo respeto el artículo 17 constitucional y por tanto me voy a atener a la autoridad y fuerza legal de las sentencias de amparo, porque lo contrario es propio de tiempos medievales en los que no existían órganos que administraran justicia. Yo, para finalizar, creo que pues no soslayo todos estos señalamientos que hace sobre la falta de formalidad, la falta de competencia, los vicios en el contenido tanto del nombramiento de Isaías Rodríguez como fiscal anticorrupción como de su destitución. Yo lo único que quiero poner en evidencia con un documento al que le he dado lectura es que una jueza federal de amparo se ocupó y tuvo la decisión de detener o no los efectos y consecuencias de ambos actos, y los dos se le negaron. Si tiempo después una resolución, ahí sí de fondo, que es la que se ocupa de estos vicios en el contenido, en la competencia, en la forma del nombramiento del fiscal anticorrupción y de su posterior destitución, si después se llegara a establecer que tiene la razón, se lo dirá un juez y lo confirmará un tribunal, pero mientras eso no suceda, hay que respetar esta resolución a la negativa de suspensión que permite que los efectos y consecuencias del nombramiento de Isaías Rodríguez como fiscal anticorrupción produzcan todos sus efectos y consecuencias, y también que la destitución que éste hizo
hacia Edgar Urquiza como vicefiscal, insisto, esté bien o no, lo cierto es que tribunales federales de amparo le negaron la suspensión y esta debe de producir sus efectos. ¿Cuáles sus consecuencias? ¿Cuáles son? Pues que no ejerza las facultades del cargo que tenía como vicefiscal adjunto, que no tenga a su disposición armamento, patrullas, los recursos materiales, humanos y financieros, y menos aún que ocupe a través del uso de la violencia una institución que es de carácter público. Gracias. Bien, concreta y cierra esta charla, diálogo, debate, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza. Sí, nada más quisiera precisar para terminar que somos abogados y sabemos que estas determinaciones se encuentran pues a tutela del órgano jurisdiccional y va a ser él quien decida, ¿no? La circunstancia que bien dio lectura, porque dio lectura a esta situación, establece claramente que se va a resolver hasta el fondo. Entonces, ni él ni yo vamos ahorita a tener lo jurídicamente completamente válido en ese aspecto. Sin embargo, yo quisiera invitar al presidente de la comisión que tutele o que proteja los derechos fundamentales. Existen más de 30 servidores públicos en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que llevan casi 3 quincenas sin que se les pague, que tienen adeudos, que no ha habido ninguna intervención por parte de dicha dependencia para ayudar. Nos cortaron la luz, nos tuvimos que cooperar todos para pagar la luz para efecto de poder realizar nuestras funciones. Estamos atendiendo a la gente, estamos acudiendo a las audiencias, estamos cubriendo nuestras propias necesidades por mano propia y no ha habido ninguna intervención a pesar de las 5 denuncias públicas. El día 14 de septiembre del 2023, cuando ingresaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos armados completamente, 60 personas ingresaron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, violentando la autonomía de la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sometieron a personal, pusieron contra la pared a los elementos de la policía que cumplieron la orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona Gándara y los sometieron y se impusieron con el uso de la fuerza y privaron de la libertad hasta las 11 de la noche al personal. Pues yo no vi ninguna queja iniciada, ningún procedimiento iniciado, nada. Cuando acudieron los visitadores el día 14 de septiembre, el día 21 de septiembre, yo autoricé su ingreso de forma inmediata y estuvieron presentes en todo momento en el ejercicio del derecho que a él le asiste. Yo pediría que pues hiciéramos una actividad institucional objetiva, trabajáramos. Nosotros somos titulares de otras dependencias que nada tienen que ver con la Fiscalía General del Estado y es evidente y notorio que obviamente pareciera que pues nos encontramos en una circunstancia en la cual pues no hay esa tutela real de los derechos fundamentales parejamente, o sea, en igualdad de condiciones. Nosotros estamos realizando nuestras actividades de manera objetiva, pediría el apoyo institucional y si él considera que no es procedente darnos una contestación de manera adecuada, porque desde su punto de vista no es así, que nos lo conteste jurídicamente para que nosotros podamos hacer valer lo que conforme a derecho corresponde. El no hacerlo así, pues sí, efectivamente podría ser constitutivo de diversas conductas delictivas que las puedo decir de manera directa, como es encubrimiento, como es obstrucción, como es tráfico de influencias, como es ejercicio abusivo, ejercicio ilícito, y se requiere un Estado de Derecho al respecto. Yo le pido apoyo, colaboración, auxilio, apóyanos, presidente, para la sociedad, para los servidores públicos que están ahí, para que nos ayuden a estar bien y a que se tutelen nuestros derechos fundamentales. Gracias. Que quede constancia de la amenaza públicamente que hizo ostentando una autoridad de facto. Gracias a ambos por Gracias. su presencia. Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Raúl Israel Hernández Cruz. Allí queda. Puede usted consultarlo en Irradia Noticias Morelos.